Unboxing Toy Convention, buenos días. ¡Buenos días! Muy bien, bienvenidos a esta charla magistral que vamos a tener el día de hoy. Es un orgullo para nosotros tener hoy, ni más ni menos, a la persona que se ha encargado de diseñar muchísimos vehículos de la serie de Star Wars, pero no solamente eso, desde el principio, ¿a quién le debemos el haber tenido en nuestras manos? Y me cuento personalmente, yo le debo el haber tenido en mis manos el juguete del halcón milenario y poder jugar con él. Se lo debemos, damas y caballeros, al señor Mark Boudreaux. Un fuerte aplauso, por favor. Mark, it's a great honor having you here. We're absolutely stoked to have you here. And we would love to hear everything you have to say about this fascinating process. So welcome to Mexico. Well, thank you very much. Can you hear me? Okay. ¿Lo pueden escuchar bien? Okay. It's a pleasure to be here, and thank you very much for coming. I've been doing this for a long time, and I very much appreciate the fans. They've really helped support Star Wars over the years, and so thank you very much. Entonces, muchísimas gracias por venir, es un placer estar aquí. He estado haciendo esto durante mucho tiempo y la verdad es que es un placer convivir con las personas que lo hacen posible, que son los fans, así que muchísimas gracias. So, we'll go ahead and start. Entonces, vamos a empezar. What I wanted to talk to you about is sort of behind the scenes of our vehicle development at Hasbro. Vamos a ver un poco el detrás de cámaras de lo que es el desarrollo de los vehículos en Hasbro. Just to let you know that this is the first time that this presentation is being shown. I put this together especially for you guys. Entonces quiero decirles que esta es la primera vez que ven esta presentación. Esta presentación está hecha especialmente para ustedes. And there's a lot of images. There's some images in here that have been published sometimes, but there's a lot of images in here that haven't been seen outside of Hasbro. Entonces hay algunas imágenes aquí que sí han sido publicadas, pero hay algunas otras imágenes que van a ver que no se han visto fuera de Hasbro. Ojo. So what I'd like to talk about is a little bit of an overview of our vehicle development. Not every detail, but just hopefully give it a little bit of a flavor for what we do. Entonces vamos a hacer un panorama general de lo que es el desarrollo de los vehículos. No todos los detalles, por supuesto, pero sí vamos a darles pues una semblanza de lo que se hace. And before we start, I'll have one slide that relates to me directly. Y tenemos una diapositiva que se relaciona con él directamente. It's kind of a fun thing. Es algo divertido. So let's see if this will come up. That's me. Ese es Mark. So, who knew that back in the day that I actually kind of looked like Kylo Ren? ¿Quién habría dicho hace muchos años que de hecho se parecía a Kylo Ren? So, enough about me. So, anyway. Pero bueno, ya con eso es suficiente. So, step one. Once we selected a vehicle, Lucasfilm would provide us with all of the reference that we needed. Entonces, una vez que se selecciona un vehículo, Lucasfilm les proporciona todas las referencias que necesitan. So, and it would come in different forms. For the Millennium Falcon, Lucasfilm supplied us with photography. Entonces, viene en diferentes formas. Para el caso del halcón milenario, Lucasfilm les daba fotografías. This was before digital. So we would get 8x10 photographs. Entonces, esto era antes de la época digital. Les daban fotografías de 8 por 10 pulgadas. Next, more contemporary vehicles, we would start to get digital files. Entonces, ya para los vehículos más contemporáneos, ellos comenzaban a recibir archivos digitales. And sometimes we would actually get copies of original blueprints. Y algunas veces les daban copias originales de lo que eran los planos. The digital files are great and they make things a little bit easier, but it's really cool to be able to work from original drawings. Los archivos digitales son buenos, te permiten hacer algunas cosas de manera más sencilla, pero la verdad es que es bastante padre, es muy genial poder trabajar con los dibujos originales. So the next step is we do our input drawings. Once we get the photos from Lucasfilm, we try to decide how do we do this. Entonces, lo primero que hacen en la etapa de concepto es reciben los dibujos y luego comienzan a decidir cómo van a abordar el tema. So we take the layout, and I'll just read this because I don't want to miss anything. The purpose of the layout is to check the figure fit, the feature function, the price point, the cost, and the package fit.
Okay. Entonces, lo primero que se hace en la etapa de concepto, el propósito de este boceto es ver cómo caben las figuras, ¿de acuerdo? Cuáles son las características que van a tener los vehículos, cuánto van a costar, cuál es el precio de venta. También vamos a ver cómo entra dentro de lo que es el empaquetado. Todo eso se considera en esta etapa. That's it on this one, but thank you. That helps. Some of these lines are a little bit longer, so. Algunas de las diapositivas tienen un poquito más de texto, lo vamos a ir llevando así. So we take that blueprint that you saw, and Jorge mentioned proportion. The very first thing we did for this skiff was we needed to determine how large it is relative to the sail barge. Entonces, lo que se hizo en este caso con la barcaza, que ojo, no es la barcaza de Java, es la un poquito más pequeña, lo que se hizo es ver cuál sería la proporción en comparación con la barcaza de Java. So we tried different sizes. 20 inches was too long, 13 inches were too short, and 16 inches was just perfect. Entonces, se tomaron diferentes medidas y vieron que, bueno, 12 pulgadas era demasiado poco, 18 era mucho, 16 pulgadas era el punto exacto. And this is another layout, and what was nice, once we determined the 16-inch length, that allowed all the skiff parts to stand on the deck. Bien, entonces, una vez que hicieron el diseño y decidieron que quedara en 16 pulgadas, las figuras cabían perfectamente en lo que era la cubierta de la barcaza. Then we start looking, this will be a mix of vehicles that we've done over the years. Esto va a ser una mezcla de vehículos que hemos hecho a lo largo de los años. So when we're starting to look at very large vehicles, we often need to make adjustments. Cuando empezamos a hablar de vehículos muy grandes, a veces hay que hacer ajustes. If you take a look at the image, the bottom image reflects the original movie proportion, but if you look at the center of the image, it'll show you the proportion of the toy. So you can kind of see the changes. Por ejemplo, si ven ustedes la imagen inferior, representa la proporción, digamos, del vehículo real, es decir, el que se ve en la película. Pero si ven la imagen de en medio, esas son las proporciones que son del vehículo de juguete. Como ven, son un poco distintas, no puede ser exactamente igual. Next, once we take those digital files, we can turn them into underlays, kind of like what Thomas was doing last night. And this allows us to determine where we place the key features. Okay, entonces, una vez que tienen ya el diseño general, empiezan a ver lo que llamaba Thomas el día de ayer, las capas inferiores, y eso les permite determinar dónde van a poner las funcionalidades de cada juguete ya en el interior. And because this is a toy, and because these are all 3 3/4 inch figures, we want them to be very figure interactive as well. Y como se trata de juguetes y están diseñados para las figuras de 3 3/4, queremos que sean juguetes muy interactivos con las figuras. Queremos que las figuras dentro del juguete sean capaces de hacer cosas. And just as this is a image of the final paint master. Entonces, esta es una imagen del máster final pintado. Next, we have another very large vehicle. This was a little bit different than the turbo tank. This was from Clone Wars. Okay, entonces este vehículo es un poco diferente del turbo tanque. Esta es otra imagen digital. Es un vehículo también muy muy grande que pertenece a Clone Wars. So this vehicle always got blown up in the animation. Every time you saw it would always blow up. Entonces este vehículo en la animación siempre acababa explotando. Cada vez que salía una de estas, ¡pum!, explotaba. But we thought it was a really cool vehicle, so we wanted to do it. Entonces pensamos que era un vehículo muy genial y queríamos hacerlo. And when we start designing things, you'll notice there's a sketch that I did that just kind of prompted the design direction. Entonces, si se pueden dar cuenta, ahí hay un boceto a mano que hice y eso fue lo que empezó a determinar cuál era la dirección que iba a tomar el diseño. Next, kind of like the turbo tank, we take the digital files and make an underlay, and we try to figure out all the various features. Entonces, similar al turbotanque, se toma el diseño digital y luego empiezan a trabajar sobre las capas interiores para determinar cuáles serían las funcionalidades que tuviera el vehículo. In this particular case, we develop what we call hidden reveals, where we make up toy features
that are related to the figure and are in keeping with the Star Wars world. Okay. Lo que hicieron en este caso es algo que se llaman revelaciones escondidas, es decir, características que tuvieran los vehículos que, si bien no se vieron necesariamente en las películas, sí estarían en línea con lo que es, bueno, el ambiente de Star Wars. So those hidden features allow us to expand beyond the standard vehicle. Entonces, estas características escondidas nos permiten expandirnos más allá de lo que es el vehículo como tal. And in the process, we will get computer-aided design drawings from our partners in China. And this particular one shows the function of the features. Entonces, una vez que se diseña esto, recibimos lo que son archivos de nuestros socios que están en China, y en esos archivos nos muestran cómo se ven estas características, estas funcionalidades del juguete. So this is a great way for us to check the progress of the vehicle. Entonces, es una manera muy buena para nosotros para revisar cuál es el avance del vehículo. And again, here is a finished paint master. Y entonces aquí tenemos un máster pintado ya terminado. Here's the layout for the Naboo. The Naboo is a much smaller ship, so the layout didn't need to be as complicated. It could stay very simple. Entonces, este es el boceto para el caza de Naboo. Es un vehículo más pequeño y es un vehículo más sencillo. Entonces, el propio boceto no tenía que ser tan complicado. And the nice thing about the smaller one-pilot vehicles, typically we don't have to change the proportion like we do with the big vehicles. Y lo bueno de los vehículos más pequeños, que normalmente son de un solo piloto, es que no tienen que cambiar tanto las proporciones, a diferencia de los vehículos más grandes, pero con estos se conservan casi con la proporción original. And finally we come to the full-size Legacy Falcon layout. Y aquí tenemos, damas y caballeros, la joya de la corona. Este es el boceto del halcón milenario Legacy. La versión enorme que salió recientemente es este. So in real life this drawing is about 7 feet long. Entonces, en la vida real, este dibujo mide más o menos 2 metros de ancho, ¿de acuerdo? El dibujo nada más. So, antes eran un poco más pequeños y estaban enfocados más a un precio de venta, pues para el mercado de niños. But when we had the opportunity to do this, we wanted to make this for the collector. I wanted to make it for me too. So, cuando hicimos nos enfocamos más pensando en el coleccionista, y la verdad es que yo quería hacerlo para mí también. So our goal was to make the ultimate piece of junk. Entonces, su objetivo era hacer la máxima pieza de chatarra posible. And here's just a photo of the finished paint master. Y esta es una foto del máster pintado ya final. Next, computers are a great tool, but there's still a place for pencil and a pen and a piece of paper. Entonces, las computadoras son una gran herramienta, pero todavía existe lugar para papel, lápiz y pluma. So once we did all the layouts, we got approval from the team and from Lucasfilm, I would then start to do hand-drawn, out of my head, exploded views to try to determine the construction and how many parts. Okay, entonces una vez que se tenía el diseño y que teníamos la aprobación de Lucasfilm, lo que yo empezaba a hacer era dibujos a mano de lo que era un desglose, las piezas segmentadas del vehículo, para ver cómo iban a embonar. This really helped with costing, and this really helps our partners in China understand what my vision is. And a lot of times the production toy will follow the drawing that I make. Entonces, esto ayuda mucho, por ejemplo, en términos de costos, saber cuánto plástico y cuánto involucra en términos de costos. Ayuda también a los socios en China a entender mejor cómo se construye el vehículo, e inclusive las personas de producción en la fábrica, ya que se hacen los vehículos, toman nota de estos bocetos para ver cómo es el ensamblaje final. The Naboo exploded view was very simple. You can see this is the exploded view that I did for the Republic attack shuttle, and they can certainly get a lot more complex. Como pueden ver, el boceto, el desglose de lo que era el Naboo Starfighter es más sencillo. Este es el desglose de piezas de la lanzadera de la República, que como ven es mucho más complicado. The detailed development, as I said, Lucasfilm will provide us with a lot of great reference, but sometimes we will find ourselves missing some detail. Okay.
En cuanto a los detalles, normalmente Lucasfilm brinda las referencias y son bastante completas, pero en ocasiones hay algunas cosas que no tenemos el grado de detalle, simplemente no existe, y entonces ahí es donde vamos partiendo. Like inside the Millennium Falcon, we started to design interior spaces that were never shown in the movie. Por ejemplo, en el Halcón Milenario empezamos a diseñar espacios interiores que nunca se mostraron en las películas. So we would take the existing design language that Star Wars had established, and we would go in and create details, but that would look at home with the rest. Entonces, lo que hicieron fue tomar, llamémosle, el lenguaje de diseño que Star Wars ya había establecido, la apariencia que ya estamos acostumbrados en Star Wars, se basaron en eso y lo tomaron como referencia, como inspiración, para que lo que ellos diseñaran se sintiera acorde con lo que es el universo de Star Wars, que no pareciera fuera de lugar. In the case, as I mentioned, in the case of the Millennium Falcon, there were areas that we didn't know, and so sometimes the easiest way to do the detail is to actually draw them on some copies of photos. Entonces, en algunas ocasiones, como ya habíamos dicho, no teníamos el grado de detalle de algunas piezas. Entonces, una manera sencilla de empezar a hacerlo era tomar fotos ya existentes y empezar a dibujar encima de ellas para ir resaltando los detalles. So the red pen, I would on pencil first, lightly on pencil, then I would go back with the red ink. Entonces primero lo hacía yo a lápiz, empezar a poner los detalles, y después los detalles que quería que se quedaran los empezaba a poner con marcador rojo. So actually these drawings were generated when I was stuck in the airport at home, waiting to go to Lucasfilm. Entonces, de hecho, una anécdota curiosa. Estos bocetos se generaron mientras él estaba esperando en un aeropuerto, esperando a ir a Lucasfilm. Su vuelo se retrasó, entonces él sentado empezó a hacer estos bocetos. Esto salió en una sala de aeropuerto, ahí salió el diseño. So I had all these photos in my backpack. Entonces tenía todas las fotos en mi mochila. So I found a quiet corner. Encontré una esquina tranquila. And began to sketch. Y me puse a hacer bocetos. And so all I needed was a pencil and a red pen, no batteries required. Entonces lo único que necesité fue un lápiz y un plumón rojo, no se requieren baterías. So sometimes, you know, instead of being bored in the airport, I designed Millennium Falcon details. Entonces en lugar de estar aburrido en un aeropuerto, me puse a diseñar detalles del Halcón Milenario, ¿por qué no? So here shows going to Photoshop and putting some details on the interior of the cockpit of the attack shuttle. Esta es una utilización de Photoshop mostrando cómo empiezan a poner detalles en el interior de la lanzadera de la República. And also here's some interiors of the Naboo starfighter. Not only will we make things up, but we'll also look at behind the scenes images that Lucasfilm can give us, as well as approved published images. Entonces, estas son algunas imágenes del interior del casa de Naboo, y lo que utilizaban era no solamente cosas que ellos mismos inventaban, sino también utilizaban imágenes aprobadas por Lucasfilm del detrás de cámaras, ángulos que no vimos en la película, pero que vaya, sí existen, y otras referencias oficiales también proporcionadas por Lucasfilm. Oh, we'd like to switch gears a little bit. I mentioned that we're going to talk about a lot of different things and go way back to the 80s. Entonces vamos a cambiar ahorita un poco el tono. Dijimos que íbamos a hablar de distintos tipos de vehículos. Vamos a regresar ahora a estos vehículos de los 80s. So, I've been very fortunate, and I love to build, create all the, help develop all of the great vehicles that we see on the big screen. But to be able to have the opportunity to do off-camera vehicles, to make them up, is a designer's dream come true. Okay, entonces él ha sido muy afortunado de poder participar en el ayudar a crear, no tanto sino ayudar al diseño de los vehículos famosos que vemos en las películas, pero también el tener oportunidad de inventar sus propios vehículos, esto que se llama fuera de cámara, estos vehículos que si bien nunca vimos en las películas, muy factiblemente pudieran haber estado fuera de cámara, simplemente no los alcanzamos a ver. El poder inventarlos y diseñarlos es el sueño hecho realidad de todo diseñador. So the reason these came about was we had the action figure and we had the more expensive movie vehicles. Entonces el motivo de la creación de esto es
teníamos en aquel entonces las figuras pequeñas y teníamos los vehículos grandes, ¿correcto? No había un intermedio. Right. So there was a gap. Había una brecha ahí. So the small vehicles were designed to fill that price gap. Entonces se diseñaron estos vehículos pequeños para llenar esa brecha en cuanto a costos. Figuras económicas, vehículos un tanto caros, no había nada en medio y estos, los mini rigs, como los conocemos, se hicieron para llenar ese nicho de mercado. So the cool thing about it was, you could, if you went to the store with mom and dad, you could purchase, the young fan could purchase a figure and a mini rig, and would be less than $10 US. Entonces la idea era que un fan, un niño, podía ir a una tienda, comprar una figura y un mini rig, y todo eso en aquella época estaría costando menos de $10 americanos. See, so the off-camera term was meant, I don't know if you said this, the off-camera term was meant to suggest that battles, the world of Star Wars is beyond just the camera's viewpoint. So if something, the Battle of Hoth is in front of you, but there's other battles that are going on behind you. So we took that as inspiration, and that's what we used to create these vehicles. These are two vehicles that are in Hoth. Right. Entonces, el concepto de estos vehículos fuera de cámara es que, bueno, en las películas vimos la batalla de Hoth, por ejemplo, y la pantalla nos mostró algo, la película nos mostró algo, pero el concepto, la idea era, bueno, alrededor, aunque no lo viéramos en cámara, había otras batallas posiblemente más pequeñas llevándose a cabo, simplemente no las vimos en cine, no significa que no existieran. Y ese fue el concepto para poner estos vehículos, estos mini rigs, que si bien no aparecieron en las películas, sí podían estar perfectamente dentro del mundo de Star Wars. Estos vehículos en su particular fueron vehículos diseñados para la batalla de Hoth. And Lucasfilm were great partners to allow us to develop sort of official Star Wars vehicles that really weren't in the movie. Okay, y entonces Lucasfilm fue un gran socio al permitirles incorporar vehículos que no fueran, digamos, vehículos oficiales, pero incorporar vehículos de su propia creación a lo que es el universo de Star Wars. So I will always be thankful to them for that. Entonces siempre voy a estar agradecido con ellos precisamente por eso. Let's see next. Another group of mini rigs, also Empire Strikes Back. Este es otro grupo de mini rigs, también, estos son del Imperio Contraataca también, el INT-4 y el CAP-2. So I was thinking, what happens if the head of an AT-ST could fly? Entonces lo que nos preguntamos, y esto es interesante, fíjense, ¿se acuerdan del AT-ST, el de dos patitas? Lo que se preguntaron ellos, ¿qué pasaría si un AT-ST pudiera volar? Esa fue la idea de origen. And then it was also designed, the wings would fold up, and then you could put it inside of an AT-AT. Entonces, fíjense, el diseño del INT-4, el Interceptor 4, las alas se pueden doblar y está diseñado para caber, y a lo mejor muchos fans no lo sabemos, para caber dentro de un AT-AT. Si tienes el AT-AT y tienes el INT-4, puedes meterlo y es un vehículo adicional dentro del AT-AT. Estaba diseñado para eso. A couple more. These were designed for Jabba's skiff guards. Entonces, estos otros vehículos son de Regreso del Jedi y estuvieron diseñados para los secuaces de Jabba. And last but not least, the Endor Forest Ranger that was used to battle the Imperial speeder bikes. Y por último, el Forest Ranger de Endor, que estaba diseñado para simular que pudiera luchar contra los speeder bikes que sí vimos en la película. Now, this next one's a little bit out of order. We didn't know how fast we were going to go through this. Esto no tiene como mucho orden, no sabíamos qué tan rápido íbamos a ir, por eso vamos como ida y vuelta. But we talked about this a little bit earlier with hidden reveals. This was a hidden reveal feature that we designed into the Episode 2 Jedi Starfighter. Had pop-open wings. Entonces, fíjense, regresando ahora a lo que es el episodio 2, el caza Jedi, una característica escondida que le incorporaron ellos a nivel juguete fue el hecho de que tuviera alas que se expandieran. En la película eso no sale, el juguete sí tiene esa característica de las alas que se expanden. And then we went to go see the movie, the Episode 3 movie, and we saw that the Jedi Starfighter had pop-open wings. Y después vimos el episodio 3 y vimos la versión del Starfighter del episodio 3 y curiosamente, o no, tenía las alas expandibles.
So that was pretty cool. Eso fue genial. So I think they may have been influenced by the toy. Yo creo que más bien ellos se influenciaron en el juguete para que ese diseño apareciera en la película, no al revés. So, this is some additional mini rigs. These were later on. These were like $20. But estos son unos mini rigs más modernos. Son igual vehículos pequeños, pero ya el precio ronda por los $20. They were a little bit larger, but again, they were influenced. These were Clone Wars, and they were influenced by Clone Wars vehicles. Bien, entonces estos son un poco más grandes, son de Clone Wars, pero de nueva cuenta fueron influenciados, la inspiración viene de los vehículos grandes de Clone Wars. So this was a Recon, this was for Obi-Wan, and the wings folded. It was very much like the vehicle for Hoth. Entonces este es un vehículo diseñado para Obi-Wan y las alas se doblaban de una manera similar al vehículo de Hoth. This one is the Republic Attack Dropship. Esta es la nave de ataque de la República. It was based on the Republic gunship. Se basó en el gunship de la República, el modelo grande. You can see some of the design cues are similar. Entonces pueden ver que algunos elementos de diseño son similares en la nave pequeña. And it would carry troops in the battle. Y podía llevar a tropas hacia la batalla. And then there was a two-seat vehicle that was inspired by the Episode 3 Swamp Speeder. Entonces hay un vehículo de 2 figuras, de 2 asientos, que estuvo inspirado por el speeder de los pantanos que salió en el episodio 3. And this is just the gray model. Este es el modelo gris. And then last but not least, I wanted to show you models. Y por último, pero no menos importante, quería mostrarles ahora algunos modelos. You may be familiar with the term kit bash. No sé si estén familiarizados con el concepto que se llama kit bashing, que consiste en tomar piezas de otros modelos para hacer uno. Where you take parts of various toys, model kits, anything that you can find, and you put them together in a very unique way. Estas piezas forman parte de juguetes ya existentes, pero también, por ejemplo, de modelos de armar diferentes piezas y las unes de una forma única. And if you spray them with gray primer, it looks like a completely different thing. Y una vez que le pones primer gris encima, o sea, si le quitas los colores se ve como algo completamente diferente. So this was the cruise missile trooper that I designed. This model actually is the kit bash version that I made. Entonces este es el missile trooper que salió para la línea Power of the Force y este es un modelo que se hizo con el kit bashing, lo hizo él. And as you can see in the photo of the package, there was very little difference in the production vehicle versus the model that I made. Entonces, como pueden ver, hay muy poca diferencia entre el vehículo producido y el modelo que pueden ver ahí, el que salió al mercado y el modelo. And this will be the last slide. What's really kind of cool about this, long before we had 3D printers, if you wanted to make a model, you grab some glue and some cardboard and you made it yourself. Entonces, fíjense, antes de que existieran las impresoras 3D, si necesitabas hacer un modelo, simplemente tomabas pegamento, cartón y hacías tu modelo. So the great thing about this was it would allow you to see the scale before you committed yourself into, production. Entonces esto te permitía ver la escala antes de que empezaras la producción. You can see that the very first Tidarium shuttle I made was way too big. Como pueden ver, la primera lanzadera Tidarium que hice era demasiado grande. So I had to make it smaller. Entonces tuve que hacerla más pequeña. And the nice thing about it is with cardboard, it's easy to make changes. Y con el cartón es muy fácil hacer cambios. Easier to make the changes than it is in steel. Más fácil que hacerlo en acero, por ejemplo. And it's great because you can show a lot of people very quickly. Y además es muy bueno porque puedes mostrárselo a muchas personas de manera muy rápida. So I think that's it. Bueno, pues creemos que es todo, damas y caballeros. Pasaríamos ahora a una serie de preguntas y respuestas. Un aplauso. A ver, una pregunta por allá y luego venimos por acá. I'll be right back. Antes que nada, es un gusto conocerte, tenerte aquí.
Y la pregunta sería, ¿tú qué sientes actualmente que tu trabajo sea tan reconocido y valorado? Sabemos que un actor finalmente pues se reconoce, se trata de acercar a él, pero en tu expectativa, ¿tú qué sientes que tu trabajo sea reconocido y valorado? Okay, first of all, thank you very much for being here. We love having you here. Thank you. His question is, how does it feel to have your work so recognized and so acknowledged by the people? Because in the case of actors, their work is more easily acknowledged or recognized. But in your case, which is a little behind the scenes, how does it feel to have your particular work so recognized and so cherished by the people? Wow, it's like, I'm just a kid from Ohio. Yo soy un niño de Ohio. So I'm really kind of a humble guy, and soy una persona humilde en realidad. And I very much appreciate the fact that I've had the opportunity to do this for so long. Y valoro mucho haber tenido la oportunidad de hacer esto durante tanto tiempo. I'm as big a fan as everyone here. Soy tan fan como los que están aquí. So for me to have the opportunity it's a once in a lifetime thing. Entonces para mí tener la oportunidad es algo que sucede una vez en la vida. I mean, I've been doing it's 2/3 of my life. Son 2/3 de mi vida que llevo haciendo esto. But we really appreciate the fans. Realmente valoramos a los fans. Because Star Wars in general it's a great movie, it's a great story, and there's a lot of companies and a lot of personnel. Star Wars es una gran película, es una gran historia, hay muchas personas, hay muchas empresas involucradas. But I think if it wasn't for the fans that really help support us, so I really give a lot of kudos. Pero si no fuera por los fans que ayudan a apoyarnos, realmente le doy un reconocimiento a los fans. Thank you. Bernardo y luego. En español primera, también gracias por estar aquí y darnos esta plática. Serían dos preguntas rápidas. De todo lo de Star Wars, ¿qué es algo que usted no haya diseñado que le hubiera gustado estar involucrado, hablando de juguetes? Y como diseñador, ¿qué es ese adelanto como tecnológico que usted quisiera ya poder incluir en los juguetes que por costos o por X y Y no se ha logrado? O sea, al final, ¿qué es eso que a usted le gustaría incluir y que le dicen no porque eso lo encarece mucho? Again, thank you for being here. 2 questions in one, all right? The first one, what vehicle were you not involved with but you would like to have been involved with? Let's see, the large AT-AT. El AT-AT grande. Okay. But most of the other vehicles I worked on. Pero la mayoría de los demás sí trabajé en ellos. Okay. And the second question, what technological feature would you like to include in a toy, but you have not been able to because of cost or whatever other reason? What neat feature you have had to say, no, it would make it too expensive? Oh, geez, that's very broad. I would say that we have a great team. Tenemos un gran equipo, yo diría. Engineers, electronics. Ingenieros, electrónicos, etc. There have been a lot of electronic innovations that we have done. I can't really talk specifically. Okay. Hay muchas innovaciones electrónicas que hemos hecho, no puedo comentarlas específicamente. But there are some times where a vehicle, because of what you see in the film, like an electronic feature would be perfect. Okay, y hay algunos vehículos que, tal y como los ves en la película, una característica electrónica estaría perfecta. But maybe the price point has been determined to be a smaller vehicle. Pero tal vez el precio de venta se ha determinado que sea para un vehículo más pequeño. And so maybe the price won't allow us to add the extra electronics. Y entonces ese rango no nos permitiría agregar los electrónicos. So it's a case-by-case basis. We would love to put everything in every vehicle, claro, but we have to balance. Esto es de manera casuística. Nos encantaría poner todo lo que vemos en todos los vehículos, pero hay que tener un equilibrio. Okay, thank you. Bien, allá y acá. Bienvenido a México. 2 preguntas rápidas. Una vez has ido a visitar un set de Star Wars y la segunda, ¿cuál es tu personaje favorito? Okay. Everybody's feeling like 2 in 1. So, first, have you ever visited an actual Star Wars set, a live one?
Yes, I've been to Return of the Jedi. Fui al set de Regreso del Jedi. I've sat in the cockpit of the Millennium Falcon. Me senté en la cabina del halcón milenario. On the Ewok village. En la aldea de los Ewoks. And it was actually 30 or 40 feet high. Okay, y de hecho eso estaba como a unos 9 o 10 metros. And then I was able to go to Australia for Revenge of the Sith. Y pude ir a Australia para la venganza de los Sith. And went through all the sets and actually watched George Lucas and his team film scenes from the film. Vimos los sets y de hecho pudimos ver a George Lucas y a su equipo filmar escenas de la película. And the second one, quick, favorite Star Wars character? Boba Fett. Boba Fett. Okay. Followed closely by Darth Vader. Claro. Okay, seguido de cerca por Darth Vader. Vigo. ¿Cuál fue el mejor juguete que has diseñado? Y si me lo puedes firmar. He says, what is the best toy in your opinion? The best toy you have designed? Two of them, I guess. Dos. Jabba's sail barge. Okay, la barcaza de Jabba. And the 2008 Legacy Millennium Falcon. Y el halcón milenario de 2008, el Legacy. And the second one was, could you please sign his Millennium Falcon sketch? Yes. Claro que sí. A ver, por acá. I want to be a toy designer. Where should I study? Ella quiere ser diseñadora de juguetes. ¿Dónde podría estudiar? She wants to be a toy designer. Where should she study? Where should what? she study? Sorry, what should she study? Well, actually, that's a good question. When I was going to school and Cuando yo fui a la working at escuela, Hasbro, there was no school for toy design. Cuando yo fui a la escuela no había una escuela de diseño de juguetes. But now, I don't know them all, but there are actually schools for toy design. Ahora no las conozco todas, pero sí existen escuelas para diseño de juguetes. I think there's actually the New York Fashion Institute of Technology. Creo que el New York Fashion Institute of Technology, I believe they have a toy design program. Creo que tienen un programa para diseño de juguetes. So the reason they came up with the toy design program is because of me, right? No, just kidding. Just kidding. El hecho de que las escuelas hayan sacado un programa de diseño de juguetes es gracias a él. No, broma. No, just kidding. But, no, when I first started at Kenner, cuando primero yo inicié en Kenner, everybody was going to their classes for computers and cars. Todos iban a sus clases para hacer computadoras y automóviles. So toys were not considered a real industrial design job. Entonces los juguetes realmente no eran considerados un trabajo de diseño industrial real. And so over the last 40 years, that certainly has changed. Y en los últimos 40 años eso definitivamente ha cambiado. And I'm glad to see it. Y realmente me da mucho gusto poder ver eso. Because I think toy design it's very broad, and I think it's a lot of fun, but it's also a serious profession. Okay. Porque el diseño de juguetes es algo muy amplio. Es muy divertido, pero también es una profesión seria. Okay. Yeah. Gracias, sí. Hi. First in Spanish. ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento que empieza a hacer el bosquejo, el diseño y el momento que los productos salen a la calle? How long does it take usually? How long does it take from the moment you start doing the designs and all your pretty drawings to the moment the toy hits the store? Oh, that can vary. About a year. Puede variar. Es más o menos un año. When we were working on the Jabba sail barge, cuando trabajamos en la barcaza de Jabba, I think we started that in September. Creo que empezamos eso en septiembre. I think we had to have it designed enough to where we had a gray model at New York Toy Fair. Y teníamos tiempo para hacer un modelo de calidad para la feria de juguetes de Nueva York. So that was a very compressed time period. Entonces ese fue un periodo de tiempo muy reducido.
It was 24/7, just about. Pues trabajábamos básicamente 24%. But the reason we were able to do it was because our great partnership with Lucasfilm. Ok, pero el motivo de hacerlo y cómo lo podemos hacer es la gran asociación que tenemos con Lucasfilm. They were really with us every step of the way, and they helped expedite the design Nos process. acompañaron en cada paso del proceso y ayudaron a agilizar el proceso. Ok, thank you. Acá, luego. Hay una figura del soldado rebelde. Oh, it's me. Yes. Dos cabezas. Yes, that's me. Una es cara. ¿Cómo fue que se llegó a Ok. Vamos a decir esto para todos los demás. Hay una figura del soldado rebelde de Hoth que de hecho la semblanza es la de Mark. Okay? O sea, esta es la cara de Mark. Entonces lo que quiere saber es cómo fue que sucedió esto. So yes, this is you. Yes. How did this come to pass? Well, back in the day, from time to time, if there were secondary characters De vez en cuando hay personajes secundarios that needed a portrait, que necesitaban una semblanza, un rostro. sometimes the designers, I have 5 figures, I think, 4 or 5 figures. Y a veces los diseñadores tengo 4 o 5 figuras. I'm an ATST driver, Tengo el Stormtrooper. piloto del ATST, el Stormtrooper, Endor soldier, el soldado de Endor and a Tantive 4 rebel trooper. ok, y el soldado rebelde de la nave de Lea, el Tantive 4. So that was kind of cool. I mean, to have yourself immortalized in Y plastic. eso también es genial, es que estés inmortalizado en plástico, eso es padre. It's kind of humbling and very strange at the same time. Sí, es algo que te hace sentir humilde, pero también es un poco extraño verte inmortalizado But en it was plástico. cool. Pero es muy genial. Yeah. Ok. Thank you very much. Hola, sorry. Son dos rápidos. De niño, ¿cuál era su juguete favorito? Y hoy día, qué línea o qué juguete admira usted que no haya diseñado usted, pero que esté en el mercado? Okay. So, as a kid, what was your favorite toy? That's the first question. Wow. That's such a long time ago. Eso fue hace mucho. Well, actually, I've never not been a kid, right? So that's En realidad nunca he dejado de ser niño. you know, when I grew up, I built a lot of model kits. Ok, cuando yo estaba creciendo, construí muchos modelos a escala, modelos de armar. And I think that kind of led me into industrial Y design, creo que eso me llevó hacia el diseño industrial. to be able to do that, design product myself. Para poder hacer eso, diseñar yo mismo un producto. And the second question was, what particular toy do you admire that you have never been involved with, even from other brands or franchises? Oh, wow. I'm not sure. It's, there's Star Wars, there's a lot of very high-end companies. Ok, por ejemplo, that en do Star very- Wars hay muchas compañías de alta gama. I saw a few years back a Millennium Falcon. I don't know how expensive it was, Hace unos años vi un halcón milenario, no sé cuánto costaba, but it was huge and beautiful. pero era enorme y hermoso. Those are the kind of things I very much admire because of all the craftsmanship that goes into it. Ok, y esas son las cosas que admiro por toda la parte artesanal, por todo el talento que entra. Ok, pues creo que ha sido todo, damas y caballeros. Un aplauso nuevamente para nuestro invitado de lujo, Mark Boudreaux. Thank you. Y sigan divirtiéndose en Unboxing Toy Convention. Gracias.